Esto que acabamos de ver en el precio de Bitcoin es decisivo para la operativa. Presta mucha atención porque el precio va a comenzar su próximo movimiento. ¿Será alcista o bajista? El Salvador sigue cosechando resultados tras su apuesta por Bitcoin. MicroStrategy redobla la suya emitiendo bonos convertibles para comprar más BTC. En Japón, Bitmining enfrenta una multa de $10 millones por sobornos, mientras Genius Group se lanza al mercado adquiriendo 110 bitcoins por 10 millones. El lanzamiento de opciones de spot en Estados Unidos podría marcar un antes y un después para Bitcoin, según expertos, mientras que una encuesta revela que el 80% de los usuarios en Centroamérica ven las criptos como inversión. Los tokens de inteligencia artificial y Big Data brillan en el rally alcista del mercado, y Gemini obtiene su registro como proveedor de servicios en Francia. Nubank se suma al tren cripto con una herramienta de intercambio en su app, y la red de Bitfinity lleva DeFi al siguiente nivel con su capa 2 para Bitcoin. Binance se posiciona entre las apps más descargadas en Venezuela, mientras que Coinbase sacude el mercado al anunciar el retiro de WBTC de su plataforma. Recordemos que en vídeos anteriores habíamos comentado cómo el precio de Bitcoin estaba desarrollando un par de estructuras operativas. Teníamos por un lado la estructura blanca, que es esta que veis por aquí, con resistencia en los 93.470 y soporte sobre los 86.665. ¿Qué sucede? Después de haber visto los tres primeros eventos para confirmar el desarrollo de la estructura y de anticiparnos a la continuación de una fase B lateralizando dentro de este rango de precios, estamos observando cómo el precio de Bitcoin ataca en estos instantes la zona de la resistencia de la estructura operativa. Como ya sabéis, en el vídeo de ayer comentábamos cómo el precio desde este punto de aquí ya cumplía el mínimo de desarrollo de la fase B y por lo tanto esperábamos que desde ese momento pudiese visitar alguno de los extremos, y es precisamente lo que ha hecho el precio en estas últimas horas, ya que con este ataque a la zona de resistencia podemos empezar a sacar ciertas conclusiones de cara a buscar oportunidades en el mercado. Ahora bien, ¿qué es lo que significa este primer rechazo que estamos viendo en el precio de Bitcoin? Pues la verdad es que de momento no son buenas noticias. Algunos podrían pensar que el que haya marcado un nuevo máximo histórico, porque efectivamente lo ha marcado, este era el anterior y como veis lo ha superado por poco, pues podrían considerar que esto sea bueno para el precio porque significa que al haber marcado un nuevo máximo continúa con la tendencia alcista. Pero cuidado, porque esto no es del todo positivo. Lo positivo hubiese sido que el precio de Bitcoin rompiese esta resistencia y que consolidase la resistencia como un soporte. En esta situación sí que tendríamos un setup favorable para estar valorando compras en búsqueda de próximos objetivos alcistas. Pero viendo este primer rechazo, lo que nos está demostrando es que el precio todavía no tiene la suficiente fortaleza como para superar esta zona donde ha vuelto a aparecer presión vendedora. Me explico, recordemos que anteriormente sobre esta zona operativa tuvimos un rechazo agresivo, entendiendo por lo tanto que en esta zona empezaban a entrar ventas de forma agresiva. De hecho, mirad qué compras entraron y cómo automáticamente el precio rechazó. Y ahora mismo estamos viendo cómo el precio de Bitcoin vuelve a encontrar vendedores sobre estos niveles. Lo ideal para poder confirmar un movimiento alcista con fuerza sería que el precio lo hubiese roto de golpe, pero al haber visto este primer rechazo empezamos a tener algunas pequeñas alertas que nos podrían indicar que todavía Bitcoin quizás no está listo para un movimiento alcista, o incluso lo peor sería que terminase reingresando y consolidando el reingreso,
para entonces buscar setups bajistas. Recordemos que en esta situación lo que tendríamos que esperar primero es buscar algunos de los niveles de soporte que podríamos tener como objetivos para una operativa dentro de la estructura que tenemos. Desde luego que ahora mismo el primer objetivo en caso de ese movimiento de consolidación e inicio de un movimiento bajista sería esta zona que tenemos por aquí, ya que tenemos una pequeña confluencia de las dos estructuras. Podríamos decir que esta zona de soporte y este primer objetivo serían los 90.075 y luego ya como otro objetivo más podríamos tener los 86.690. ¿Qué sucede? Que en estas últimas horas también hemos visto una dinámica que se repetía en días anteriores. Voy a hacer un poquito de zoom out para que lo podáis ver mejor. Recordemos que anteriormente estuvimos observando cómo en el VWAP semanal entraba presión compradora y estamos viendo en estas últimas horas cómo esa dinámica se mantiene. Creo que una señal bajista sería que el precio rompiese este VWAP y a partir de ahí es donde se podría valorar que el precio pudiese visitar niveles más bajos, que continúe con un movimiento bajista. Ahora bien, la situación todavía no es esa, tenemos que esperar unas cuantas horas para poder valorar esa operativa. Pero, ¿qué sucede si vemos en las próximas horas que el precio vuelve a atacar la resistencia, pero que en este caso consigue romper esta zona operativa? Pues ahí sí que seguiríamos favoreciendo setups alcistas, pero será importante que tengamos el test de consolidación para poder valorar compras, porque de lo contrario volveríamos a correr el riesgo de una potencial trampa y que pueda volver a reingresar en la estructura. Al final lo que a nosotros nos demuestra fortaleza por parte de Bitcoin es que rompa el equilibrio de esta estructura y que evite reingresar en la estructura, que aparezcan compradores sobre esta zona de los 93.460 y que ya no sea una resistencia sino un soporte, confirmando de esta forma una nueva dinámica alcista. Pero ahora bien, si durante las próximas horas estamos viendo señales de debilidad como puede ser esto, entonces no vamos a ser tontos y vamos a buscar también esas oportunidades, aunque sea solamente hasta aquí o hasta aquí y de repente rebote. Vamos a intentar aprovecharlo todo. Pero eso sí, hay que tener claro que este primer rechazo no es positivo para el precio de Bitcoin y hay que decir las cosas como son. Si os gusta, bien, si no, pues nada. Sé que hay mucha gente muy fanática de Bitcoin. A mí Bitcoin también me gusta mucho. Yo también quiero que Bitcoin suba, pero si estamos viendo que tiene muestras de debilidad en el corto plazo, también hay que entender que el mercado puede llegar a tener correcciones. Y esas correcciones, si se llegan a dar, pues habrá que aprovecharlas. De momento no lo sabemos, necesitamos más confirmaciones, pero esto ya empieza a ser una pequeña muestra de debilidad. Si consigue romper, pues seguiremos favoreciendo setups alcistas, pero ya os digo, esperaremos esa compra para entonces poder valorar la compra. Perdón, he dicho valorar, esperaremos esa compra, esperaremos ese test para ya poder valorar la compra. Porque, ya os digo, esto no demuestra fortaleza. Aunque luego rompa, ya no estaría demostrando tanta agresividad, porque pensad que de momento lo que tenemos en el setup es una estructura de fallo estructural, ¿vale? Si se llegase a dar esa ruptura alcista. Pero para poder ver este escenario esperamos esa agresividad. Es raro que lleguemos a tener un fallo estructural y empecemos a ver ventas en el momento en el que el precio alcanza la resistencia. Lo suyo sería que continuase entrando presión compradora de forma agresiva y que veamos una ruptura agresiva también de esta zona operativa. Y ojo, si comenzamos a ver que el precio empieza un movimiento bajista y termina confirmando una distribución, tampoco pasa nada. De hecho, ese será el mejor momento para todos aquellos que os habéis quedado fuera del mercado, porque si llegamos a tener una corrección de un time frame más alto, entonces será donde podremos estar evaluando compras para medio-largo plazo. Por ejemplo, podría ser en torno al VWAP mensual, o ya buscaremos otras zonas operativas. Así que tranquilos que no pasa nada, porque en este canal buscamos oportunidades tanto cuando el precio sube como cuando el precio baja. Ahora vamos a revisar como siempre las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo.
Y ojo porque os aviso que el equipo de Trading Different me han avisado que en breve va a haber ofertas por Black Friday, así que bueno, estad al tanto porque puede ser que se vengan descuentos. Y también he hablado con ellos y también probablemente vamos a hacer un sorteo dentro de poco. Así que estad al tanto, tanto en el canal como en Twitter, que probablemente el sorteo se haga en mi cuenta de Twitter. Tenéis también el enlace a la cuenta de Twitter en la descripción del vídeo. Y al Telegram, que por ahí también comparto todo lo que subo a redes sociales. Bien, respecto a los mapas de liquidaciones de Trading Different, tengo cosas importantes que comentar, porque por un lado veíamos cómo en estas últimas horas se empezaba a marcar en el indicador de tendencia un nivel 1 y esto poco a poco fue aumentando hasta un nivel 3, demostrando la intención por parte de las ballenas de buscar liquidaciones de shorts. Como veis, sabíamos que sobre esta zona operativa había bastante liquidez, ya lo comentábamos en el vídeo de ayer, y gran parte de esta liquidez se la han llevado durante este movimiento alcista. Es cierto que sigue quedando liquidez. Por eso os digo una cosa, es importante que después de la ruptura, si la llegamos a ver, tengamos la consolidación, porque todavía tenemos esa posibilidad de que el precio pueda buscar esta liquidez y volver a rechazar. Y entonces, este giro rápido que estaríamos viendo en el mercado podría ser el movimiento de limpieza de la estructura blanca que hemos estado trabajando. Es cierto que, como veis, ya el indicador de tendencia no está marcando ese nivel 3, de hecho está en un nivel neutro, pero igualmente lo debemos de tener en cuenta. Por lo tanto, tenemos bastante liquidez hasta los 94.518 y tenemos un poquito en los 95.118 también. En zona de longs no hay tanta liquidez concentrada, pero está bastante distribuida. Podríamos destacar los 88.400, tenemos también los 86.650 y en torno a los 84.900. Respecto a la liquidez de 100X, veíamos esta zona operativa que se había cargado muchísimo y ya se lo llevaron todo durante el movimiento alcista, así que ahora mismo no queda gran cosa. Liquidez de 50X, situación similar. Veíamos ayer cómo quedaba un poquito de liquidez y todo lo que quedaba en zona de shorts se lo han llevado. En zona de longs no veo nada destacable ahora mismo. Respecto a la liquidez de 25X, ya ayer comentábamos cómo había bastante liquidez, hoy se han llevado aproximadamente el 50% de lo que había, pero todavía seguimos viendo cómo quedan liquidaciones hasta los 94.530. Respecto a la liquidez en zona de longs, tenemos un poco en los 88.360 y en estos 87.730. Y respecto a la liquidez de 10X, nos hemos empezado a llevar los primeros niveles, pero no son los niveles con más liquidez. Estos los vemos, por ejemplo, en torno a los 96.315 y desde los 97.445 en adelante sobre todo. Uy, atentos a esto porque esto sí que es bastante importante. En este movimiento alcista que hemos visto donde atacaban la resistencia, veíamos cómo justo en la zona de resistencia aparecían muchas órdenes de venta. Más concretamente en los 94.050 aproximadamente es donde veíamos todo este volumen de ventas. Y es un volumen de ventas muy destacable. Por parte de los compradores, aunque apareció volumen de compras sobre los 91.950, no se llegaron a ejecutar, se retiraron. Y me hace pensar que estas órdenes de los 90.050 quizás también se pueden llegar a retirar. Lo que sí que se mantienen son las órdenes de compra en los 85.000. Esto es un volumen bastante considerable y sigue aquí de momento. En los mapas de liquidaciones de The Kingfisher vemos mucha liquidez en zona de longs. En caso de que veamos ese reingreso y consolidación en la estructura, estos también podrían ser objetivos que puede ir a buscar el precio. Más que nada, serían zonas operativas de alta probabilidad que el precio podría ir a buscar para llevarse todas estas liquidaciones. Entonces, en caso de ver un movimiento bajista, estos serían objetivos que deberíamos tener en mente. Tenemos los 91.270, los 89.498, los 87.725 y por último estos 79.755. En los CVDs veía cómo durante el movimiento alcista había grandes compras de spot, sobre todo desde Coinbase,
luego posteriormente también acompañaba Bitfinex, y luego lo que sí que me gustaría destacar es cómo en el mínimo de este movimiento bajista vemos ventas agresivas por parte de Bitget. También en este primer movimiento bajista veíamos algunas ventas desde OKX, incluso diría que esta corrección viene desde ahí. En los mapas de corto plazo vemos más liquidez en zona de shorts, desde los 93.605 hasta los 94.220, y en zona de longs vemos desde los 91.825 hasta los 91.227, y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en estos 93.690. El Salvador ha consolidado su posición como pionero en la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal desde 2021. Según datos recientes, el país ha acumulado aproximadamente 5.689 bitcoins, valorados en más de 540 millones de dólares, lo que representa una ganancia cercana al 101,76% respecto a la inversión inicial. El presidente Nayib Bukele ha compartido en sus redes sociales los beneficios obtenidos de esta estrategia financiera innovadora. En marzo de 2024, Bukele anunció que una parte significativa de las reservas de Bitcoin se trasladaron a una billetera fría, almacenada en una bóveda física dentro del país, para garantizar una mayor seguridad. Esta política ha posicionado a El Salvador como líder global en el uso de criptomonedas, atrayendo inversiones extranjeras y promoviendo la inclusión financiera en una población con acceso limitado a servicios bancarios tradicionales. Aunque la estrategia ha enfrentado críticas y desafíos, los resultados positivos hasta la fecha refuerzan la visión de Bukele sobre el potencial transformador de Bitcoin en la economía nacional. MicroStrategy, la empresa líder en inteligencia empresarial, ha anunciado su intención de recaudar 1.750 millones de dólares mediante la emisión de bonos convertibles senior con una tasa de interés del 0%. El objetivo principal de esta iniciativa es adquirir más Bitcoin y financiar otros fines corporativos. Estos bonos, al no generar intereses regulares, se venden con descuento y alcanzan su valor nominal al vencimiento de 2029, siempre que no se conviertan antes. Además, al ser senior, otorgan prioridad a los tenedores en caso de liquidación de la empresa. Con los fondos obtenidos, MicroStrategy podría adquirir aproximadamente 19.000 bitcoins, basándonos en los precios actuales. Actualmente la compañía posee 331.200 bitcoins valorados en más de 30.300 millones de dólares, tras una reciente compra de 4.600 millones de dólares en bitcoin el 18 de noviembre. Este movimiento, como ya hemos comentado antes, forma parte del plan 21-21 de MicroStrategy, que busca recaudar 42.000 millones de dólares en los próximos 3 años para aumentar sus reservas de Bitcoin. La estrategia de la empresa refleja una fuerte confianza en el potencial a largo plazo de Bitcoin como activo de reserva. Bitmining, anteriormente conocida como 500.com, ha admitido haber autorizado sobornos a políticos japoneses entre 2017 y 2019, con el objetivo de obtener una licencia para un resort y casino en Japón. La empresa acordó pagar multas que superan 10 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos para resolver los cargos relacionados. Durante el periodo mencionado, Bitmining desembolsó aproximadamente 2,5 millones de dólares en sobornos en efectivo, entretenimiento y viajes lujosos para funcionarios japoneses. Estos pagos ilícitos fueron realizados a través de contratos simulados con consultores externos, registrándolos falsamente como gastos legítimos de negocios para ocultar los sobornos. Genius Group, una empresa de inteligencia artificial, ha adquirido 110 bitcoins por un valor de 10 millones de dólares,
a un precio promedio de $90.932 por unidad. Esta compra es el primer paso en su estrategia de convertir el 90% o más de sus reservas de tesorería en Bitcoin, con un objetivo inicial de $120 millones. El CEO de Genius Group, Roger Hamilton, señaló la falta de directrices claras para que las empresas adopten Bitcoin como activo de reserva. En respuesta, la compañía lanzará un podcast el 19 de noviembre para compartir su experiencia y ayudar a otras empresas interesadas en seguir una estrategia similar. El 19 de noviembre de 2024 se lanzaron en Estados Unidos las primeras opciones sobre fondos cotizados en bolsa de Bitcoin al contado, marcando un hito significativo en la integración de las criptomonedas en los mercados financieros tradicionales. Las opciones son instrumentos financieros que otorgan a los inversores el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio determinado en una fecha futura. La introducción de opciones sobre ETF de Bitcoin al contado proporciona a los inversores institucionales y minoristas nuevas herramientas para gestionar riesgos y especular sobre el precio de Bitcoin de manera regulada. Este lanzamiento se espera que incremente la liquidez y la profundidad del mercado de Bitcoin, atrayendo a una base más amplia de inversores y facilitando una mayor adopción institucional. Además, la disponibilidad de estos productos en las principales bolsas estadounidenses podría contribuir a una mayor estabilidad y madurez del mercado de criptomonedas. Un estudio reciente sobre el uso de criptomonedas en Centroamérica reveló que el 80,6% de los encuestados adquiere criptomonedas con fines de inversión a largo plazo. Además, el 64,5% utiliza estos activos digitales como método de ahorro y reserva de valor. El informe también destaca que el 12,9% de los participantes emplea criptomonedas para pagos habituales, mientras que otro 12,9% las utiliza para trading o especulación. En cuanto a los métodos de transacción preferidos, el 77,4% opta por transferencias bancarias y el 41,9% prefiere el uso de efectivo. Los tokens de inteligencia artificial y Big Data han experimentado un notable incremento en su capitalización de mercado, alcanzando los $42.100 millones el 19 de noviembre de 2024. Este aumento del 131,4% desde su punto más bajo en junio coincide con la reciente tendencia alcista de Bitcoin. Entre los principales tokens que han liderado este crecimiento se encuentran Near Protocol, con el ticker NEAR, Internet Computer, con el ticker ICP, y Render, que el ticker es Render. Este repunte refleja una renovada confianza de los inversores en el sector de las criptomonedas, impulsada por una mayor claridad regulatoria y la ausencia de colapsos significativos en el ecosistema. A pesar de este crecimiento, los tokens de IA representan solo el 1,36% del mercado total de criptomonedas, lo que sugiere un amplio margen para futuras expansiones. Gemini, el exchange de criptomonedas fundado por Cameron y Tyler, ha lanzado oficialmente su plataforma en Francia, permitiendo a los usuarios locales depositar, negociar y almacenar más de 70 activos digitales tanto en la web como en dispositivos móviles. Nubank, el banco digital brasileño, ha introducido una nueva función de intercambio de criptomonedas en su aplicación. Esta herramienta permite a los usuarios intercambiar Bitcoin, Ethereum, Solana y Uniswap por la stablecoin USDC directamente desde la plataforma. El director ejecutivo de criptomonedas y activos digitales de Nubank explicó que esta funcionalidad responde a la demanda de los clientes que buscan incluir criptoactivos en sus estrategias financieras. Bitfinity Network ha lanzado una solución de capa 2 para Bitcoin respaldada por una financiación de $12 millones, con el objetivo de integrar funcionalidades de finanzas descentralizadas compatibles con la máquina virtual de Ethereum. La plataforma utiliza la tecnología Chain Fusion del protocolo de Internet Computer para permitir que los activos nativos de Bitcoin
operen en un sistema compatible con Ethereum. Esta integración busca ampliar las aplicaciones de Bitcoin más allá del uso tradicional como reserva de valor. La aplicación de Binance se ha posicionado en el puesto número 33 entre las más descargadas en Venezuela. Este ranking la sitúa justo debajo de WhatsApp y por encima de Snapchat, en este caso reflejando un creciente interés de los venezolanos en utilizar la plataforma para comprar, vender y resguardar criptomonedas. Coinbase ha anunciado que suspenderá el comercio de Wrapped Bitcoin a partir del 19 de diciembre de 2024. Esta decisión se basa en una revisión que determinó que WBTC ya no cumple con los estándares de listado de la plataforma. Actualmente Coinbase ha detenido las operaciones de mercado de WBTC, permitiendo únicamente órdenes limitadas. A pesar de la suspensión del comercio, los usuarios podrán acceder y retirar sus fondos en BTC en cualquier momento. Y bueno, para ir terminando ya el análisis de hoy, vamos a revisar la situación de Ethereum. En este caso vemos cómo se mantiene dentro de la estructura operativa y también tuvo aquí una reciente visita al extremo superior de la misma. En este caso la situación es similar a la de Bitcoin, con la única diferencia que estamos viendo que le queda bastante poco para alcanzar la zona del soporte. Pero ojo, porque en esta situación estamos viendo cómo el VWAP mensual y el soporte de la estructura están prácticamente al lado, por lo que podríamos esperar quizás presión compradora un poquito más agresiva sobre esta zona operativa de aquí en caso de alcanzar este nivel, que de momento además estamos viendo, si hacemos un poquito más de zoom, como en la zona del VWAP semanal está entrando presión vendedora con agresividad y actuando como una resistencia en el corto plazo. También quiero aprovechar la ocasión para enseñaros la gráfica de Ethereum versus Bitcoin, porque ya hemos comentado en muchas ocasiones en vídeos anteriores cómo veíamos a Ethereum bastante débil, sobre todo si lo comparábamos con otras altcoins del mercado, y habían algunos comentarios donde me tachaban de loco. Pero si vamos al gráfico de Ethereum y Bitcoin, creo que se ve claramente cómo esta tendencia está siendo bajista desde hace ya bastante tiempo. Podríamos decir que esta tendencia inició desde octubre, finales de octubre del 2022, y desde entonces Ethereum no ha hecho nada más que caer frente a Bitcoin. De hecho, en estos últimos días o semanas incluso, lo que estamos viendo es incluso una aceleración en esta caída en este gráfico. Entonces, vamos a ver hasta dónde puede llegar esto, porque de momento seguíamos viendo muestras de debilidad en Ethereum, pero por ejemplo estamos observando cómo el precio ha alcanzado un nodo bastante importante y quizás sobre esta zona operativa podríamos ver algún tipo de reacción. Así que vamos a dejarlo por aquí marcado y estaremos analizando en próximos vídeos a ver cómo ha actuado el precio tras alcanzar esta zona operativa. De hecho, en los mapas de liquidaciones de Ethereum estábamos viendo en vídeos anteriores cómo había mucha liquidez en zona de longs y poco a poco el precio se va acercando a estas zonas operativas. Seguimos viendo mucha liquidez en los 3010, también en los 2.986 y sobre todo desde los 2.890 hasta los 2.860, iba a decir 28.000. Y en los mapas de The Kingfisher, en este caso vemos cerca del precio más liquidez en zona de shorts, hasta los 3.192. Y antes de terminar con el vídeo, quiero recordarte de que tengo un canal secundario enfocado a altcoins, y ahora que me estáis pidiendo en repetidas ocasiones que revise una altcoin, que revise otra, creo que es el momento ideal para intentar reactivar la actividad en este canal. Sé que lo he dicho ya un par de veces antes, pero no conseguí organizarme y ahora creo que sí que voy a ser capaz de poder subir algún que otro análisis en ese canal. Así que bueno, tenéis también el enlace en la descripción de este vídeo.